nuestra Biblia, si usted está ahí con su Biblia, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a buscar ahí una historia hermosa que quiero compartir con ustedes y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Lucas 17, del 11 al 19. Una historia muy conocida, pero que nos permite reflexionar en cuanto a la adoración. Hoy estamos partiendo con este esfuerzo y este énfasis. Vamos a leer, versículo 11 dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí la lectura de este pasaje de la Escritura, de esta historia. Hace un año atrás, hermanos, prácticamente justo un año atrás, compartí con los hermanos el día 9 de agosto del año pasado, compartí un mensaje que tenía que ver con la gratitud, con un hombre agradecido de Dios. Usted se debe recordar, alguno a lo mejor se recuerda, si no se recuerda o no escuchó ese mensaje, le animo a que vaya al Facebook de la iglesia. En el Facebook de la iglesia, si usted busca hacia atrás, el día 9 de agosto del año pasado, va a encontrarse con el mensaje que estoy hablando, un hombre agradecido de Dios. Y les hablé y les conté el testimonio del apóstol Pablo, cómo él agradecía a Dios, los motivos por los cuales el apóstol Pablo agradecía a Dios, la actitud de este hombre como un hombre agradecido profundamente hasta dar su último aliento de vida. Él agradeció a Dios por Jesucristo, agradeció a Dios por la iglesia, por los hermanos, por los creyentes. Hermanos, la gratitud del apóstol Pablo a mí me conmueve la actitud de él. Pero hoy día quiero que compartamos la historia de un hombre agradecido también, y el mensaje tiene como nombre un adorador diferente, un adorador distinto. Y vamos a ver esta historia de Jesús con estos leprosos y cómo se destaca en esta historia la actitud de un hombre despreciado e indigno delante de los ojos de los demás, del pueblo de Israel, pero que expresa él una gratitud maravillosa, una forma de agradecer, un carácter para agradecer a Dios que conmueve y que nos sirve de ejemplo a nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que hemos tenido que vivir la muerte de distintas personas, pastores, hermanos de iglesias, familias, en algunos casos. Pero a pesar de ello, hermanos, podemos en esta mañana agradecer a Dios por su palabra. Y este hombre es un adorador que se presenta de una manera muy especial. Veamos ahí esta historia. Lo que aquí se nos cuenta es que son 10 leprosos, que Jesús, yendo a un lugar, a Jerusalén,
desde Galilea pasaba cerca de una aldea y al ingresar a ella le salieron al encuentro estos 10 leprosos, cumpliendo el protocolo de distanciamiento social. En ese tiempo los leprosos eran separados de las comunidades donde vivían, de las familias, de los hogares, de la aldea, y eran puestos fuera de las ciudades o fuera de las villas, de las aldeas, de los pueblos, y vivían en lugares apartados. Si hay alguien que tenía que cumplir el distanciamiento en ese tiempo, porque se creía que la enfermedad de la lepra era tremendamente contagiosa. Ese era el conocimiento de ellos. Por lo tanto, a los enfermos de esta clase los ponían aparte, los alejaban, y tenían que cumplir algunos protocolos cuando se acercaban a las aldeas, cuando se acercaban al pueblo, cuando pasaban por algún lugar donde había más gente. Ellos debían hacerlo comunicando su condición a grandes voces, a gritos. Tenían que ellos ir gritando y diciendo inmundo, o leproso, para que los demás supieran que aquel estaba contagiado y no debían acercarse. Entonces era muy duro la vida para un leproso, viviendo fuera, donde se les dejaba la comida en lugares apartados, donde ellos podían ir y recogerla, donde ellos tenían que abrigarse y ser cuidados, pero a distancia, sin contacto físico con las personas. Era una vida muy dura, era estar muertos en vida. Esa era la condición de un leproso. Y por lo tanto, como vivían lejos y apartados, ellos se unían unos con otros, enfermos de lo mismo, leprosos, y se hacían pequeñas comunidades, pequeños grupos de hombres y de personas leprosas que vivían apartados de todo. Dice el texto que entrando Jesús o acercándose a la aldea, se le acercaron 10 leprosos. Le salieron al encuentro en su camino 10 leprosos. Pero dice que se pararon de lejos. Ellos cumplieron el protocolo que les correspondía. De lejos le gritaron al Señor en el versículo 12, versículo 13. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Un leproso, hermanos, para el pueblo de Israel no solo estaba alejado y apartado de la comunidad de sus hermanos, sino que también era apartado y alejado del culto y de la adoración. Un leproso no estaba limpio, no estaba en condiciones de desarrollar y de ser incluido en un culto, en el sacrificio. Un leproso no podía llevar un sacrificio para que el sacerdote entregara por su pecado, por su culpa. No podía entregar un sacrificio de gratitud a Dios, de reconocimiento a Dios. Él estaba excluido no solo de su comunidad, sino también de su fe, de su religión, del culto, de la adoración a Dios. Así que para un leproso judío era aún mucho más duro estar en estas condiciones. Así que cuando estos gritan al Señor y les dicen, Señor, ten misericordia de nosotros, o Maestro, ten misericordia de nosotros, lo que le están pidiendo en el fondo es, Señor, líbranos de esta muerte, estamos muertos en vida, ten misericordia de nosotros. Ellos tenían la esperanza que el Señor pudiera sanarle, el Señor pudiera hacer una obra en ellos. Ya habían oído de la reputación de Jesús y le conocían de que Él limpiaba a los enfermos, que Él sanaba a los enfermos, que Él tenía misericordia de todos. Así que la vida de estos hombres y la situación humilde con la que se enfrentan a Jesús de lejos, cumpliendo lo que les correspondía, pero pidiendo misericordia, es una actitud ejemplar en este momento. En Levítico, en el libro de Levítico capítulo 14, que no lo tienen ahí ustedes para leerlo, pero sí pueden leer con más calma todo el capítulo 14 en Levítico, se van a encontrar con las leyes que estaban dadas por Dios para los enfermos de lepra. ¿Cuál era la forma en que ellos debían presentarse al sacerdote una vez que estaban sanos? Si se mejoraban algún día de lepra, tenían una forma de reincorporarse y de ser reincorporados al culto y a la comunidad.
Tenían que presentar un sacrificio, tenían que llevar un animal para el sacrificio o dos, dependiendo de la condición económica que tuvieran, o unas tórtolas, o una ofrenda de flor de harina amasada. Tenían que ellos llevar ofrendas para ser reincorporados en el culto. Debía ser sacrificado un animal, debía ser derramada la sangre de un inocente para que el pecado y la culpa de un hombre como esto o persona enferma pudiera ser reincorporada al culto, a la relación con Dios, a la comunión con Dios. Era muy duro para ellos. Mientras no estuvieran sanos, era imposible que un hombre enfermo o una persona enferma de lepra pudiese ser reincorporada a su relación con Dios. Por eso que digo que la vida de un leproso era como estar muerto en vida. No tenía ninguna posibilidad, ningún sentido, ni de estar con su familia. ¿Cuánto sabemos en este tiempo lo duro que ha sido para algunos estar lejos de su familia, estar solos, estar aislados por causa del contagio de esta enfermedad que hoy vivimos? Pero esto no tiene ninguna parangón en cuanto a lo que vivía un leproso en aquellos días. Era tremendamente dura la realidad que a ellos les tocó. La ley de Moisés daba a cada detalle la instrucción para ser reincorporado al culto, pero solamente una vez que fuese sanado. Mientras no fuera sano, mientras no se mejorara de la lepra, iba a morir en pecado y en alejamiento, en separación de toda su familia y su comunidad. Por lo tanto, se podría entender, hermanos, y se puede entender que estos 10 hombres que salieron al encuentro de Jesús eran dignos de completa misericordia de parte del Señor. Y el Señor actuó en consecuencia a eso. Les dijo inmediatamente: vayan y preséntense al sacerdote. Ellos obedientemente se dieron media vuelta, buscaron a qué sacerdote iban a ir y se fueron camino al sacerdote o a los sacerdotes. Pero en el versículo 15 y 16, punto número 2, solo vuelve aquel que en su corazón está realmente agradecido. Leamos el versículo 15 y 16. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire, no solo uno de ellos era leproso, sino los 10 eran leprosos. No solo uno de ellos fue limpiado, sino los 10 fueron limpiados. Pero solo uno de ellos se sintió tan agradecido que no fue capaz de llegar hasta el sacerdote y hacer aquello que les estaba dado como instrucción, sino que volvió al Señor para agradecerle. Que no fue capaz este hombre por solo obedecer, sino que reconoció lo que había ocurrido en él. Él fue limpio. A él se le abrió, y a los demás igual, una puerta enorme para que pudiera volver a la comunión con su familia, pero sobre todo a tener la posibilidad de glorificar a Dios. Era lo maravilloso, y lo primero que este hombre hace, vuelve dando gloria a Dios a gran voz. Y como consecuencia de esta bendición se postra a los pies de Jesús para agradecerle, para darle gracias por lo que él había hecho. Hermanos, y no es cualquier cosa, volvió el más despreciable de los 10. No solo por lo que ya hemos relatado, sino también porque este era samaritano. Y Jesús hace aquí la diferencia. Solo este volvió y es samaritano, dice el versículo 16. Y este era samaritano, dice el escritor Lucas. Era samaritano, es decir, ni siquiera era del pueblo de Dios.
Ni siquiera era parte del pueblo de Israel, pero sí fue el único que regresó. Un samaritano era un traidor a los ojos de los israelitas porque no rendía culto a Dios en el templo, no sacrificaba como la ley lo decía, sino que él sacrificaba y rendía culto en un monte cualquiera que estaba establecido en Samaria. Pero estaba tan agradecido de lo que el Señor hizo que glorificó a Dios a gran voz, rostro en tierra, a los pies de Jesucristo. Él no solo reconoció lo que se le había hecho, cómo había sido limpiado, sino reconoció quién lo había limpiado. Hay muchas personas, hermanos, que van y acuden a los pastores, a las iglesias, a los hermanos evangélicos, porque están enfermos. No sé si a usted le pudo haber pasado muchas veces que personas que no conocen realmente al Señor, pero frente a una enfermedad, frente a un peligro de vida, acuden a usted y le piden la oración. Nosotros vemos toda la semana personas que están pidiendo la oración. Algunos de ellos no son creyentes, pero oramos por ellos. Imponemos nuestras manos para pedir al Señor su limpieza, su salud, su sanidad. Y el Señor responde esas oraciones y las personas son sanadas, limpias de enfermedad. Pero no vuelven para convertir su vida a Cristo, para entregar su vida al Señor, sino que continúan su vida tal cual la tenían planificada. Solo van tras una necesidad o ser satisfecha una necesidad, pero sin mayores intenciones. Eso ocurrió aquel día. De 10, solo uno tuvo la capacidad de reconocer quién había hecho eso y rendirle culto y sacrificar su vida y poner su vida a los pies de Cristo. Solo uno tuvo esa actitud. Y el Señor ve en este hombre cómo ve y reconoce que el Señor lo había hecho, porque Él da gloria a Dios. Hermano, todo aquel que reconoce cuando Dios ha obrado en su vida, no tiene más que postrarse delante de Él, glorificar a Dios y rendirle su vida a Él. Esa es la actitud de un adorador verdadero, especial, diferente. Los otros adoradores fueron y cumplieron el protocolo que se les había establecido. Fueron al sacerdote, el sacerdote los examinó seguramente, les dijo, esperen 8 días acá o 7 días, y al 8º día los volvió a examinar y vio que estaban limpios, les mandó a lavar sus ropas, sus vestidos, a presentar sacrificio delante de él según la ley de Moisés dada en Levíticos 14. Así ellos actuaron y obedecieron y continuaron tal vez su vida. Pero ninguno vino a poner su vida delante de Jesucristo, a los pies del Señor, sino solo uno, y este era samaritano, de estos que eran más despreciables para los del pueblo de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces personas nos dan ejemplo de alabanza, de adoración, de entrega a Jesucristo? Nos dan ejemplo, nos sentimos gozosos de oír testimonios de personas que frente a una enfermedad, frente a una situación difícil, sean sanos o no, reconocen al Señor como su Salvador, como su Señor y como el soberano de sus vidas, y que Él tomará la decisión si les sana o no, si les da vida o no, si les levanta de la enfermedad o no. Porque para ellos no es lo más importante ser sano, sino ser salvos. Tener a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Eso lo vemos y nos gozamos. Hace un par de semanas, escuchando el testimonio de Matías, nuestro joven hermano, el miembro de la iglesia, de los que se hicieron miembros de la iglesia, el más jovencito de todos en la iglesia La Roca, Matías, diagnosticado con una leucemia. Puesto en tratamiento para la leucemia, él dijo, yo me refugio en el Señor y el Señor va a hacer como Él quiere. Yo confío en Él. Yo entrego mi vida. Él volvió humillado delante del Señor, reconociendo que Él es el que manda. Jesús es el que manda. Él es el que tiene la última palabra. Y nos gozábamos al oír el testimonio de Matías.
y nos gozamos aún. Y creemos que la adoración tiene que nacer de un corazón contrito y humillado, un corazón que sabe que Dios tiene la última palabra y que se hace como Él quiere, como Él, el Señor, lo ha determinado. Entonces muchos reciben lo que piden y luego no se acuerdan más de quién les hizo esa bendición, esa salud, esa sanidad. He visto, hermanos, durante toda esta trayectoria de mi vida en la fe, muchos que el Señor los ha sanado. Han venido como estos 9 leprosos a buscar salud, pero no han vuelto a entregar sus vidas. No han vuelto a entregar sus vidas. Se han desperdiciado, se han extraviado aún más. Porque no es, hermanos, solo el hecho de ver un milagro el que convierte el alma. Porque muchos milagros fueron hechos en Israel, como en este caso, pero solo uno volvió, solo uno. Número 3, la gratitud es un acto de adoración. Versículo 18, dice así: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Para nosotros es muy desagradable una persona malagradecida o desagradecida. Para usted y para mí es lo que mencionaba yo en el mensaje de agosto del año pasado, del día 9 de agosto del año pasado, que nos agrada mucho, nos cae muy bien personas agradecidas. En todo lugar las personas que son agradecidas caen bien, son bien recibidas. Pero una persona osca, malagradecida, que no reconoce el esfuerzo de otros, ni la actitud bondadosa de otros, que no los toma en cuenta, es una persona que es desagradable. Pero muy agradable es aquel que es agradecido. Así también lo es para Dios. El versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Muchos he visto, hermanos, sanados, pero muy pocos volviendo a agradecer a Dios. La gratitud, dije, es un acto de adoración. Si usted es agradecido de Dios, mi hermana Lucy recién leía en el Salmo 23 que el salmista, en el Salmo 103, que el salmista David daba gracias a Dios y se expresaba él a sí mismo diciendo: bendice, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Debemos ser agradecidos de Dios en todo y por todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué cosas puede uno agradecer a Dios? No solo por la sanidad, cuando hemos sido sanados. Yo creo que usted y yo hermanos, yo creo que usted y yo hemos sido sanados. Y no una vez, sino muchas veces, de distintas formas, distintas enfermedades. Quiero decirles que cuando el Señor nos bendice y nos sana, sí, como usted y yo hemos vuelto a dar gracias al Señor. Hemos sido sanados de la enfermedad más grave que un hombre o una mujer puede tener, que es el pecado. Hemos sido sanados del pecado, librados de él. Aunque no completamente, seguimos luchando contra el pecado. Cada día luchamos contra el pecado, pero el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado. Pero así como nosotros, o como otros muchos, hermanos, quiero que esta mañana, si usted está escuchando este mensaje, pueda volverse al Señor. Si ha visto cómo Dios le ha sanado, le ha librado, no se olvide de ninguna de esas obras que Dios hizo en su vida. Solo, hermanos, fueron limpiados 10, pero solo uno regresó con gratitud, adorando a Dios. Mire lo que dice el versículo 15, dice: y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a grandes voces.
De esa manera, hermanos, en esta mañana le pido y le invito a glorificar a Dios. ¿Acaso usted no ha sido sanado, sanada? ¿Acaso usted no ha sido librado? Termino este mensaje con el punto 4 que dice que puse este versículo completo casi, el versículo 19. Dice, tu fe te ha salvado, fue la respuesta del Señor para este hombre. Solo el más indigno de los 10 leprosos se encontró agradecido y reconociendo a quien le había hecho esta obra de sanidad, a quien le había vuelto la vida, a quien le había vuelto la posibilidad de adorar a Dios, de reconocer a Dios. Venía este hombre completamente gozoso, lleno de gozo, de paz en su corazón. Jesús es el que limpia realmente el corazón y la vida y la mente de aquel que está enfermo de lepra. La lepra aquí también puede ser un buen ejemplo o una forma simbólica de mostrar el pecado del ser humano. Solo Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado. También el pecado, hermano, es el que nos mata y nos aleja de Dios, que es lo más terrible en la vida de una persona. Juan el Bautista, al ver a Jesús, ahí en Juan capítulo 1, versículo 29, en el Evangelio de Juan, dice que él al ver a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amigos que están hoy día escuchando este mensaje, quiero invitarles a ser agradecidos de Dios. ¿Cuánto el Señor le ha sanado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos pecados el Señor le ha perdonado o nos ha perdonado? ¿Cuál es su actitud hoy día de agradecimiento, de reconocimiento, de gratitud al Señor? Recuerde, ser agradecido para los seres humanos es una linda actitud, pero más para Dios. Ser agradecido con Dios porque Él es el que, como dice el Salmo 103, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y de misericordias, el que rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias. Te sana todas tus dolencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo le pido, yo oro al Señor, dicen, para que el Señor me muestre cuál es su voluntad para mi vida. Y más de alguna ocasión he tenido que responder lo mismo siempre. La voluntad de Dios para su vida está en su palabra. Dar gracias a Dios en todo es la voluntad de Dios. Yo no sé cuál va a ser la voluntad de Dios para usted en términos de su profesión, cuál es la voluntad de Dios en términos de qué viaje hacer y qué viaje no hacer, qué carrera elegir. No sé cuál es la voluntad de Dios para usted, con quién se va a casar, o con quién va a tener hijos, con quién va a formar una familia. No sé cuál es la voluntad de Dios en esos detalles. Pero sí puedo asegurarle que la palabra de Dios nos muestra su voluntad. Y una clara evidencia de eso está aquí en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea una persona, un hombre, una mujer agradecida de Dios. De cada cosa que Dios le entregue y le permita vivir, sea a nuestros ojos buena o sea a nuestros ojos mala. Es la voluntad de Dios que usted sea agradecido. Agradecido cuando hay abundancia, pero agradecido también cuando hay escasez. Sea una persona agradecida cuando tiene salud y cuando no la tiene. Ser agradecido cuando hay y cuando no hay. Ser agradecido de Dios por su Hijo Jesucristo. Ser agradecido de Dios por la obra que Él ha hecho en usted. Quiero decirle que toda enfermedad que usted le ha tocado vivir,
y que hoy día usted está libre de ella, es porque el Señor le sanó. Es porque el Señor lo hizo. Usted fue agradecido de Dios, una vez que el Señor le sanó, que el Señor le restauró, que el Señor le reincorporó. Agradeció al Señor. Un verdadero adorador, un adorador diferente, es aquel que es agradecido de Dios, porque esa es su voluntad. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano.